el episodio anterior, Nehemia nos compartía acerca de su investigación en el monte Gerizim y su contacto con uno de los principales eruditos samaritanos allí en el área. Y él encontró ciertos precedentes acerca de cómo ellos pronunciaban el nombre de su Dios. Y también descubrimos que en el libro de Reyes se relata la procedencia de los samaritanos. Así es, y hoy en día ellos no reconocerían que adoraban a un dios llamado Ashima, pero nos dicen que se llamaba Ashim. Ahora, ¿pero por qué es todo esto importante? Entiendan que yo lo veo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Yo soy judío, pero también quiero enfatizar cómo esto es relevante también para el Nuevo Testamento. Hay un pasaje... Déjame leerte un pasaje directamente de aquí. Porque, tal como tú compartías antes, en el tiempo de Apolonio, esto fue algo hecho por los samaritanos. Y fue que ellos enviaron una carta que decía que ellos construyeron el templo en el monte Gerizim y lo dedicaron a Júpiter. Ellos ya tenían un templo construido ahí. Y originalmente se referían a él como el templo del dios sin nombre. Y es interesante porque la palabra en griego es anónimo, que es anónimo. Entonces, originalmente era llamado el templo anónimo, y lo que eso significa en su contexto es que el templo en Jerusalén es el templo donde Jehová puso su nombre. Y ellos dijeron, bueno, no estamos usando su nombre. Es el Dios sin nombre. Y lo que esto demuestra es que ellos no estaban usando ninguna pronunciación para el nombre de Dios en ese tiempo, lo cual era alrededor del año 168 a.C., lo cual se hace importante cuando vemos de dónde viene el nombre de Yahweh. La gente en verdad está muy interesada en saber de dónde es que viene este nombre. Bueno, hablemos de esto entonces. ¿De dónde es que viene el nombre de Yahweh? Entonces, Yahweh, y bueno, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, queremos determinar cuando Yeshua le declaró el nombre del Padre a sus discípulos, les declaró el nombre Yahweh o Jehová o alguna otra cosa, ¿verdad? Porque si no sabemos cuáles son las vocales correctas, podría pronunciarse de cualquier manera. Podría ser yuhubuhu, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero ahora tenemos más de 1700 manuscritos que comprueban que el nombre es Jehová. ¿Pero por qué todas estas personas piensan que es Yahweh? Ok. Déjame compartir algo brevemente. Está bien. Y es que hace 20 años grabé varios videos en la tierra de Israel en los cuales yo pronunciaba el nombre como Yahweh. Así era como yo lo pronunciaba, y la información que tú vas a compartir con nosotros ahora, yo no la quería escuchar. Yo no quería escuchar lo que tenías que decir, y tuve que admitir que no la quería escuchar porque estaba convencido ciegamente de que el nombre era Yahweh. Ya había grabado muchísimos videos que fueron vistos por cientos de miles de personas alrededor del mundo. Yo tenía un interés personal, y sin embargo, cuando tú comenzaste a publicar esta información, finalmente llegué al punto donde no lo podía ignorar, ya no lo podía ignorar. Y a pesar de que aparezco en más de 1 millón de videos pronunciando el nombre como Yahweh, finalmente tuve que cambiarlo, porque la información estaba presente y también la revelación, y no entraremos en eso ahora. Pero lo que estoy diciendo es que yo tenía un interés en mi opinión bueno, personal. Y no es solo un interés por los videos, sino que hay una conexión emocional de muchos años. Las conexiones emocionales son bastante fuertes. Hay que entender que lo que tú hiciste en aquel tiempo fue lo mejor que pudiste haber hecho con la información que tenías. Y yo creo que Jehová honra eso. Pero ahora tenemos más información, y lo que me encanta de ti, Michael, es que escuchaste la información y dijiste, tiene sentido, e hiciste el cambio, y ahora lo llamas Jehová. Ahora, quiero explicarle a la gente de dónde viene Yahweh. Adelante. Porque por los últimos 200 años el mundo ha sido engañado. Y no estoy hablando del mundo judío, ellos no saben nada de esto. Fue el mundo académico, que luego influenció al mundo cristiano, los que fueron engañados por esta información. Creo que fue un engaño. Y cuando investigué de dónde venía esto, para mí fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque venía de Gesenius. Gesenius fue el gran lingüista de la gramática hebrea. Al día de hoy, los principales léxicos del hebreo bíblico, Brown, Driver, Briggs y Halot, el léxico en hebreo y arameo, son basados en el trabajo de Gesenius, en los 1800. De hecho, los principales libros de gramática en la Universidad Hebrea, en donde yo me sentaba a tomar clases y el profesor asignaba un trabajo para ir a revisar en la gramática hebrea.
Pero la gramática hebrea del hebreo bíblico no es en hebreo, es en inglés o en alemán, escrita por Gesenius. Habían estudiantes nativos de Israel que hablaban hebreo, que venían a mí para que les ayudara porque no entendían inglés. Y yo les decía, claro, puedo entender esto, yo sé inglés, conozco el idioma. Entonces la gramática hebrea de Gesenius es realmente el fundamento de los estudios bíblicos hebreos modernos. Hasta el día de hoy en la Universidad Hebrea. Hasta el día de hoy y con toda razón. Él hizo un trabajo innovador. Él recopiló lo que fue hecho por otras personas a través de los siglos. Y lo organizó de la manera en que los alemanes organizan las cosas. Lo organizó de una manera sistemática. Él era bien sistemático e hizo un trabajo genial. De hecho, yo consulto su gramática todos los días. Yo la consulto, pero no era perfecta. Y si miramos las versiones más antiguas del diccionario que él escribió, en particular, podemos ver la manera en que él pensaba. Él básicamente fue el académico que promovió Yahweh y convenció al mundo académico de que era Yahweh, porque aún era un debate en el mundo cristiano. Es decir, la primera vez que Yahweh aparece es en 1599 en los escritos de Gilbert Genebrandt. Y comienza un debate entre los cristianos sobre este tema. ¿Será que es Jehová como dicen los judíos o será Yahweh? 200 años más tarde, Gesenius termina el debate diciendo que es Yahweh. Y él presenta dos evidencias, las cuales me sorprendieron porque yo no sabía esto hasta hace poco. Él dice esto en la edición de 1833 de su diccionario, que fue traducido al inglés en 1857. Y en su diccionario, en esta primera parte sí la sabía. Y esta primera parte menciona que la fuente principal para Yahweh es un padre de la iglesia llamado Teodoreto de Ciro, que vivió entre el cuarto y quinto siglo de la era común. Y lo que Teodoreto de Ciro dice, lo que dice acerca del nombre, es citado en cada obra académica sobre este tema como evidencia para Yahweh. Y esto es lo que Teodoreto dice en Preguntas sobre el Éxodo, capítulo 7, pregunta 15. Él dice, los samaritanos lo llaman Yahvé y los judíos lo llaman Aya, lo cual me parece interesante, porque al principio pensaríamos que él está hablando del tetragramatón, Yod-Heh y Vav-Heh, ¿verdad? Pues este es el caso con respecto a los samaritanos, pero él dice que los judíos le llaman Aya. ¿Qué es Aya? Hace unos años yo sugerí que Aya, lo que supuestamente los judíos llaman a Dios, era una corrupción del Ya que se encuentra en Aleluya. Y esta es ciertamente una posibilidad. De que no está hablando del tetragramatón cuando habla de los judíos, porque en tiempos de Teodoreto habían muy pocos que todavía pronunciaban el nombre, era guardado en secreto entre los rabinos. Y ciertamente este gentil no lo pudo haber escuchado, no tiene sentido de que este cristiano de Ciro, llamado Teodoreto, hubiese escuchado el nombre. No tiene sentido de que este hombre hubiese escuchado el nombre. Entonces, ¿de dónde lo escucharon? ¿Y de dónde él sacó esta información de los samaritanos? Recuerda que escuchamos de Josefo que en el 168 antes de la era común los samaritanos no pronunciaban el nombre de Dios. De hecho, ellos hacen referencia al Dios sin nombre, anónimo. Y luego rededicaron su templo a Zeus o Júpiter. Ahora, esto era en el 168 a.C. y ahora se nos dice, como en el 500 después de Cristo, por Teodoreto de Ciro, 700 años más tarde, que los samaritanos pronunciaban el nombre como Yahvé. Ahora, ¿él de dónde saca eso? Hay varias posibilidades. Una es que tal vez una fracción de los samaritanos pronunciaban el nombre. No lo sé, no tenemos evidencia. Lo que algunos académicos sugieren, y por cierto, esta es la base de Gesenius para Yahweh. Esta cita de Teodoreto que acabo de leer es la única prueba sólida que exista para Yahweh. La única prueba es esta cita de Teodoreto que está citando a los samaritanos y por cierto él no hablaba hebreo. Los samaritanos ni siquiera eran israelitas y su hebreo era corrupto, basado en un dialecto del norte que fue cambiado con los años. No tienen el sonido hey, por ejemplo. Este caballero, el erudito samaritano, él me dice a mí, el nombre de Dios significa Hayah, Jové y Jihé. Le pregunté, ¿cómo pronuncias eso en hebreo samaritano? Hayah significa Abba. Jové me dijo que era Evi. Y Jihé es Ievi. Entonces, como puedes ver, hay un remanente de hebreo, pero su hebreo es diferente a cómo lo preservó el pueblo judío. Viene de un dialecto diferente que se corrompió con el tiempo. Ahora, ¿cómo es que Teodoreto puede saber cómo los samaritanos llamaban al Dios de Israel? Una posibilidad es que él los haya escuchado decir alguna palabra y no haya entendido, aunque no hubiese sido de primera mano. Dudo que le haya conocido a un samaritano en persona. Entonces, de alguna manera, él escucha que ellos se refieren a Dios como Yahvé o Yahvé.
A lo que ellos se debieron haber referido es a lo que vimos en Éxodo 3:14, y otros académicos han sugerido esto. En Éxodo 3:14 podemos ver que Dios es llamado Ejie. Él dice, yo soy, y luego dice, así me llamarán para siempre. Yod-Hei Vav-Hei, él es, él era y él será. Pero Yahvé era pronunciado en ciertos periodos de la historia griega como Iave. Bueno, Iave puede ser una forma de Ejie. Eso es lo que ciertos académicos han sugerido, que es una corrupción de Ejie que no tiene nada que ver con el tetragramatón. Pues en este periodo los samaritanos no pronunciaban el nombre. Y hay otra opción, la cual me asusta. Y es posible que sea cierta. Entonces, como escuchamos de Josefo, los samaritanos rededicaron su templo para Júpiter. Bueno, ¿cómo se llamaba Júpiter en latín? En latín no se llamaba Júpiter. La J no existe en latín. En latín él es llamado Júpiter. Yo hasta hablé con un experto en latín para confirmar esto. En latín el día de hoy dicen Jov o Jov para Júpiter. Cierto, así es. Entonces hay formas diferentes para Júpiter, y no quiero complicarme mucho aquí. Pero podríamos decir que hay diferentes conjugaciones en latín. Hay Júpiter, Jovis, Jove, Jovem, Jove, Júpiter. Básicamente en latín antiguo no había una V, era Vue. Entonces no era pronunciado Jov, sino Jovue. En latín hace 2000 años. Entonces, ahora, tenemos esta palabra Jovue. ¿Y cómo sacamos Júpiter de Jovue? Bueno, Júpiter es Jovue Pater, padre Jovue. Ese es el nombre de Júpiter, el dios de los latinos. Jovue. Y cuando escuché eso pensé, eso suena muy parecido a Yahweh. Y sabemos que los samaritanos dedicaron su templo a Júpiter, Júpiter de los griegos. Entonces tal vez si le preguntas a un samaritano cómo se llama el dios de ese templo, él te diga ese es del padre Jovue, Jovue Pater. Entonces tal vez esto sí fue lo que escucharon de los samaritanos, solo que no es el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, el dios de Israel, y tú digas, ay hombre, no puede ser que Gesenius crea eso, él sabía griego, él sabía latín, él aprendió griego y latín antes de aprender hebreo, ¿verdad? Él era un académico alemán serio, hasta en tus días aprendían latín. En generaciones pasadas, europeos y occidentales aprendían griego y latín muy bien. Entonces, él sabía que Jovue era el nombre de Júpiter. Y uno piensa, ¿cómo puede haber una conexión entre lo que dijo Gesenius, este gran académico alemán de estudios hebreos, y Júpiter? Bueno, él admite que hay conexión. Déjame leerte lo que él dice. Y cuando yo vi esto, yo pensé, aquí está, esta es la prueba irrefutable. Estas son las palabras de Gesenius en su diccionario de 1857. Dice, supongo que esta palabra, refiriéndose a Yahweh, de hecho más arriba en el párrafo dice, hey, esto viene de los samaritanos. Ya ve que es Yahweh. Supongo que esta palabra data de una antigüedad remota, tal vez del mismo origen de Jovis, que es Jovis, y Júpiter, es decir, Jove, Júpiter, y fue transferido desde los egipcios hasta los hebreos. Entonces, ¡wow! Gesenius nos está diciendo que tenemos dos piezas de información aquí. Tenemos el nombre de Dios según los samaritanos, que es Yahvé, que suena muy parecido a lo que originalmente él creía que era Yahweh. Y Yahweh suena muy parecido al Jovue de los latinos. Y tenemos esta otra declaración de Teodoreto conectándolo con el Yahvé samaritano que él piensa que es Yahweh. Y tenemos este dios latino llamado Jovue. Él dice que todo esto no puede ser coincidencia. Él dice que tiene que ser que los hebreos, al igual que los latinos, adoraban esta deidad antigua que se llamaba Jovue o Yahweh. Y luego ambos migraron a diferentes lugares, los latinos fueron a Italia y los israelitas fueron a Israel, y ambos continuaron utilizando este nombre, con diferencia en la pronunciación, para los latinos Jovue y para los hebreos Yahweh. Él está diciendo que viene de los egipcios. Y él dice que viene de los egipcios. Ahora, esto originalmente viene de 1833. Y eso es bastante importante, porque en aquel tiempo no sabían lo que significaban los jeroglíficos. Todavía no habían descifrado los jeroglíficos. Entonces se podía decir cualquier cosa de los egipcios, ¿verdad? Y lo que uno quisiera. Así es. Tenemos este grupo famoso en particular, los cuales dijeron, tenemos este documento en jeroglíficos y aquí tienen la traducción. Resulta ser que lo inventaron.
Y se supo después de que los académicos aprendieron a descifrar. Sí, eso fue toda una vergüenza para la ciudad de Salt Lake. Bueno, tú lo dijiste. De todas formas, aquí lo tenemos a él diciendo de forma explícita y conectando Yahweh o Yahvé de los samaritanos y Teodoreto con Yahweh y Júpiter de los latinos y diciendo, sí, ambos lo tomaron de los egipcios. Yo vi esto y dije. Entonces tu prueba para Yahweh del gran académico que defiende Yahweh nos está diciendo que este es el nombre de una deidad pagana. El nombre de una deidad egipcia que ambos los latinos y hebreos adoraban. Bueno, entonces primero que todo, si es el nombre de una deidad pagana, no significa el que fue, el que es y el que será. Así es, y él dice que no significa eso, porque lo basa de una forma hebrea que es, y no lo quiero complicar mucho, pero es la forma Ihil. Y el nombre Jehová, Hayahove Yihiye, viene de la forma Kal, una forma verbal diferente. Y el nombre Jehová puede significar el que fue, el que es y el que será, pero Yahweh no puede. No tiene ese significado. El significado de Yahweh no está claro tampoco, si es que tiene significado. ¿Y por qué no está claro? Porque ellos creían que era de una deidad egipcia, ni siquiera es hebreo. De hecho, estuve hace poco en la conferencia de la Sociedad de Literatura Bíblica y había una mujer que dio una presentación y dijo, esto no es un nombre hebreo, es un nombre pagano. Incluso hoy en este siglo hay gente que sigue diciendo lo mismo, y esto fue en noviembre de 2017. Un académico serio que estaba dando una charla dijo que este es el nombre de una deidad pagana, que proviene de otros lenguajes y eventualmente llegó al hebreo. Y si quieres saber el significado de la palabra, no lo busques en el hebreo, búscalo en las lenguas paganas. Entonces, lo que Gesenius estaba diciendo en aquel tiempo, en 1833, todavía está siendo respaldado por gente el día de hoy. Ahora, Michael, cuando yo escuché esto, y mira, muchas personas se burlan de mí y dicen que yo soy muy liberal porque digo que si quieres llamarlo Yahweh, llámalo Yahweh, y sigo diciendo lo mismo. Pero por lo menos primero investiga la historia de Yahweh y su origen. Ahora, el Dios de Israel, creo yo, es mucho más misericordioso que nosotros. Entonces, yo no quiero que la gente escuche esto y diga, ay no, le he estado orando al Dios equivocado. No, no le has estado orando al Dios equivocado. Has hecho lo mejor que has podido hacer con la información que tenías, pero ahora tienes mejor información y eso debería convencerte. Debes seguir la verdad cuando la descubres. Quiero leer un pasaje del Salmo 44. Yo siempre hablo de este pasaje. Es un versículo que cambió mi vida, Michael. Es un versículo en el Salmo 44, del cual hablo en mi libro Rompiendo la conspiración de silencio. Lo discuto en detalle en mi libro. Y este salmo habla de cuando los israelitas fueron llevados al exilio. Si lees todo el contexto aquí, son llevados al exilio, son cautivos en una tierra extraña. Déjame mejor se lo leo a la audiencia para que me puedan entender. Esto es lo que dice el Salmo 44, versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzamos nuestras manos a Dios ajeno, ¿qué significa eso? La manera en que los israelitas oraban, cuando hago esto la gente piensa que soy pentecostal. No, estoy orando como un israelita. Así es como los israelitas oraban, extendían sus brazos hacia Dios, levantando sus manos. Él dice, si nos olvidamos del nombre de nuestro Dios o alzamos nuestras manos a dioses ajenos, Haló Elohim y Ahakorsot, ¿no demandaría Dios esto? Kihu yodeata alumot lev, porque Él conoce los secretos del corazón. Es decir, estoy en una tierra extranjera y creciendo me decían, no debes pronunciar el nombre de tu Dios. Tenemos este concepto en el judaísmo, Tinok Shenishba. Y se refiere a un tiempo en la historia que desafortunadamente retornó y significa literalmente el bebé que fue tomado cautivo por piratas. Fue un tiempo en la historia cuando los judíos viajaban por el mar Mediterráneo y habían piratas musulmanes, los piratas berbéricos. Así es. Thomas Jefferson tuvo que lidiar con ellos. Así es. Pues los marinos judíos tuvieron que tenían lidiar. que ir por las costas de Trípoli. Cierto, así es, así es. Este fue un problema para los judíos por más de 1000 años viviendo en el Mediterráneo. Estos bebés judíos eran capturados, luego años más tarde se reencontraban con los padres, pero esos niños habían sido criados como musulmanes. Y los rabinos discutiendo esto decían, el Tinok Shenishba, el bebé que fue capturado por piratas, o sea, se supone que los judíos deben guardar la Torá, se nos enseña, pero este judío no la estaba guardando. Él fue capturado por piratas. Ahora, mientras comparto esto, me estoy dando cuenta de que Gesenius de alguna manera fue un pirata lingüístico. Él captivó los corazones de millones de personas por los últimos 200 años, diciéndoles, hey gente, es Yahweh. Y si leen mi libro se darán cuenta que yo también creo que Yahweh es una deidad pagana. Imagínate, está en su propio libro.
Nos está diciendo que Yahweh es una deidad pagana también adorada por los latinos. Por eso es Yahweh, porque coincide con Yahweh la forma de Júpiter. Entonces, nosotros vivimos en un mundo en el que se nos ha mentido y hemos sido engañados por 200 años. Y ahora somos como ese bebé que fue secuestrado por piratas y conocemos a nuestros padres y piensa: en mi corazón me siento judío. En mi corazón siento al Dios de Israel y la verdad. Y cuando lo escucho puedo arrepentirme y no seré juzgado por lo que hice en ignorancia. Esa es la idea de Tinoch Shenishba. Pero ahora que sé la verdad, y mi corazón fue movido, puedo retornar al Dios de Israel. Y de esto es lo que habla el Salmo 44. Está literalmente hablando de gente que creció en Babilonia y se les dijo que no pueden pronunciar el nombre de Dios. Y entonces están diciendo el nombre de Baal, o Murdoch, o quién sabe qué otras deidades, porque no tienen conocimiento. Pero en sus corazones están retornando al único Dios verdadero, al Dios de Israel, en inocencia. Entonces, yo no creo que Dios esté castigando a la gente porque estén usando el nombre equivocado, pero es importante encontrar el verdadero si es posible. Pues hemos sido cautivados por 200 años por este engaño, desde 1833 cuando Gesenios escribió esto. Pero ahora que tenemos más y mejor información, debemos actuar en base a esa información. Y hablábamos antes de tu perspectiva en el Nuevo Testamento, donde tienes a Yeshua, y conozco gente que fueron salvos en el nombre de Jesús y te contarán la hora y la fecha exacta. Y yo sé que tú, Michael, no le estás diciendo a la gente: hey, la experiencia de salvación que tuviste no es verdadera, ¿verdad que no? No. Ese no es el punto. Ese no es el punto que queremos hacer. El punto que queremos hacer es: está bien, tuviste la experiencia, Dios es misericordioso, y aunque no pronuncies el nombre correcto, Dios te va a escuchar. Aun si lo llamas bajo una mala pronunciación basada en el nombre de Júpiter, aún así Él escucha tus plegarias. Él es así de maravilloso. Pero ahora que sabemos, debemos retornar a la verdad y hacer lo mejor que podamos con la información que tenemos mientras aumenta la ciencia. Nehemia, yo creo que esa es la razón por la cual Jeremías dijo en su profecía que los gentiles retornarán a la tierra de Israel. Y es después de que los judíos, después de que Israel comienza a retornar, que los gentiles retornarán y se lamentarán en arrepentimiento diciendo: hemos heredado mentiras. Así es. Pues desafortunadamente eso es todo lo que se requiere para desviarse. Cuando tu mamá, por ejemplo, te dice que un hombre con barriga grande, vestido en un traje rojo, baja por la chimenea en la noche de la Navidad y te deja regalos, no hay manera que puedas refutar eso. Tú no conoces la verdad. Y resulta que es otra deidad pagana también, Molech. Otro dios pagano que han heredado. Tienes toda la razón. Es parte de todas las mentiras que hemos heredado. Y como hemos heredado mentiras, hemos heredado una pronunciación errónea. Por ejemplo, hace 500 años el nombre Jesús ni siquiera existía. ¿Verdad? Ese no es su nombre original. Así es. Lo que estoy diciendo con todo esto, y lo que he experimentado en lo que estamos haciendo, es que cuando clamamos a Dios, Él es misericordioso. Y a través de su Espíritu Santo, Él continúa guiándonos en su verdad. Conocemos la verdad y luego nos arrepentimos. No nos volvemos orgullosos. ¿Sabes? Conocemos que su nombre es Yeshua, que un ángel fue enviado del cielo para decir: llamarás su nombre Yeshua. ¿Por qué razón? Porque Yoshia, para salvar a su pueblo. Y esto no tiene sentido ni en español, ni en griego, ni en arameo. No tiene sentido. Solo tiene sentido en hebreo. Así es. Llámalo Yeshua porque Yoshia. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cierto, Dios es tan misericordioso, realmente increíble. Y tú sabes, tu pueblo ha heredado mentiras. Y mi pueblo ha heredado mentiras también. Y también ha enseñado mentiras. Se han mentido a ellos mismos y al mundo. Y mintieron cuando conocían la verdad. Lo escondieron, lo mantuvieron secreto. Y esto fue lo que descubrí en los últimos años, que mis ancestros estuvieron involucrados en una conspiración de silencio. Ellos sabían que el nombre era Jehová, pero lo mantuvieron en secreto. Y ahora la verdad está saliendo alrededor del mundo. Nehemia, quiero que regreses y quiero que expongas eso. Ok. Porque tal como tú lo dices, fue uno de tus parientes el que deliberadamente escondió el nombre. Pero ahora su nombre está siendo conocido por todo el mundo. Así es. Tú, en cierta manera, estás espiando por el pecado de tus ancestros, Así dándonos es a como me conocer siento. toda esta información. Yo sé que has pagado un precio alto por esto. Te ha costado la vida hacer esto. Has tenido que poner al lado todo lo demás para poder hacer esto y llevar este mensaje al mundo. Sí. Es un honor para mí el poder ser un pequeño instrumento en esta hermosa labor. Es un honor compartir con ustedes. ¿Puedo cerrar orando? Por favor, Nehemia. Jehová, Avinu Sheva Shamaim, Padre Celestial,
Levanto mis manos a ti, mis padres, mis ancestros levantaron sus manos a ti y oraron de la mejor manera que pudieron. Por lo menos en sus corazones tenían tu nombre, Jehová. Y ahora vivo en un mundo donde puedo pronunciar tu nombre. Y nadie me perseguirá y nadie me echará en la cárcel. Puedo pronunciar tu nombre con toda libertad. Y estoy más que agradecido por este gran privilegio. Oh Jehová, nuestro Padre Celestial, tú eres salvación, Jehová. Tú eres Yeshua Teinu, nuestro Yeshua. Tú eres al cual hablamos en Lamentaciones diciendo, Jehová, vuélvenos a ti. Jehová, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti, Jehová, y nos volveremos. No podemos hacer esto solos. Haz volver toda la humanidad a ti para que volvamos. Amén. 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 Bueno, Shabbat Shalom, seguidores de la Torá. Shavua Tov, que tengan una buena semana y nos veremos aquí en el próximo episodio o cuando se despeje el humo.